Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes, Héctor Maturana. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Qué gusto saber de ti y saber qué está pasando en Chile el día de hoy. Suena duro, post 11. Sí, por fin llegó el 12. Yo ayer le decía a la Alicia, yo quiero que sea mañana porque no quiero seguir conversando en este tema. Pero ¿sabes qué? Me llegó una columna muy buena que es de Pablo Ortúzar en La Tercera, que me la, me la comí con cabritas. Estuvo muy, muy interesante porque va a la parte antropológica de los motivos del 11 de septiembre. Más allá del golpe de la moneda, más allá de todas las cosas que uno está concretando, con la Lisa le decía ayer, qué pena no poder conversar como de que esto no vuelva a suceder, poder entender las motivaciones que hubo detrás que permitieran efectivamente una no repetición, poder entender el tema más allá de lo político de quién tuvo razón o quién no tuvo razón y sale esta joya de Pablo Ortúzar y quiero que la conversemos, Héctor, porque creo que vale la pena traer este tema y hacer el análisis del día después, 50 años después. Sí, y también porque vale la pena porque cuando tú escarbas un poco más, porque sale un poco de lo típico de la ideología política y de esa trinchera y te metes en la columna Ortuza, yo creo que descubres los elementos que sí son recurrentes en las crisis y que son Claro, importantes porque destacar. es que eso es lo interesante, porque a nivel país, o sea, a nivel mundial, nos vemos que la democracia ha respondido a algunos factores, pero efectivamente ha entrado en crisis en otros. Y él trae acá, dado que él es un filósofo, trae algunas cosas que son muy relevantes de teoría política que nosotros, tú ni yo, tenemos el tiempo de ir a revisar en mayores detalles. Y aquí él las trae y eso lo hace, pero un manjar, creo yo. Muy, muy bueno. Un manjar, está bien, ya. Un Buena manjar. analogía. Sí, es que de verdad que para el día después, para poder entender, porque yo creo que un momento es todas las emociones. De hecho, hoy estaba leyendo otro libro que es muy bueno también, que es Cómo brillar en tiempos de incertidumbre, de Michelle Obama, que es el segundo libro que tiene, que lo he leído de a poquito. Y en ese, una de las cosas que dice es, las emociones no generan acciones, o a lo que voy es, tú te puedes quedar pegado en la emoción, pero no vas a generar una resolución al respecto, no vas a poder conducir un resultado, una buena respuesta, sino que vas a conducir más emoción. Y yo creo que todo de aquí hasta ahora, este proceso ha estado totalmente cargado de nuestras emociones. Pero una vez que ya las sentimos, que ya pasó el día de ayer y todo esto, hoy día por lo menos yo me siento con perfecto. Tuvimos la emoción y nos entrega Pablo Ortúzar esta columna donde vamos a poder hacer un poquito más de reflexión y qué cosas podemos ver que nos pueden ayudar a entender un poco más para efectivamente evitar después. Así que, Rocío, tú dijiste elementos mm, antropológicos. sí, ¿Cuáles son esos elementos antropológicos que, según Ortúzar, surgen y podrían, no sé si explicar, pero enmarcar el proceso del día 11 de septiembre del año 1973, desde la perspectiva de Ortúzar? sí. Mira, voy a tratar de ir viendo esto. Mira, dice así un párrafo de la columna. La aplicación de este modelo para observar el proceso chileno, el modelo que se refiere es, a ver, voy a ir un poquito más atrás. Es el modelo Turchin, que lo explica, es una forma de entender por qué las élites y las contraélites hacen una desintegración política, ¿ya? Y lo explica con un modelo como de las sillitas musicales, donde mientras más élites haya, más quieren ir a buscar el poder, entonces se produce esto, élite y contraélite. Entonces, va a la aplicación de este modelo para observar el proceso chileno de los años 60 y 70. Dice que hay tres factores especialmente relevantes para entender la magnitud del desafío enfrentado por la democracia chilena en los años 60 y 70. Uno es la migración campo-ciudad. Dos, la crisis inflacionaria. Y tres, la masificación universitaria. Dice, la magnitud y combinación de estos tres factores en la época, sin adherirles ningún dramatismo político ni ideológico, bastan para reventar
cualquier orden social. Él pone esos 3 puntos: migración campo-ciudad, crisis inflacionaria y masificación universitaria. Y después los desarrolla más adelante en la Ok, columna, pero esos 3 los pone como l- que está todo ahí para que entrara la mecha y quedara la escoba. ya, ahora, si yo hago, ok, si tomo esos 3 elementos, ¿cierto? Sobre todo que para Ujú. mí el más brutal de todos esos elementos es justamente la migración del campo a ciudad, ¿cierto? Donde muchas familias llegan a la ciudad buscando fuentes laborales, no les empieza a ir bien, es difícil, llegan a muchos campamentos, etcétera. Pero actualmente estamos en una revolución industrial, ¿cierto? Y tecnológica que probablemente traiga aparejado, y esto no es nuevo, no es mío, lo ha planteado, de hecho, el famoso senador del PPD, Gio Girardi, ex senador, lo planteó en su minuto, la famosa revolución industrial tecnológica que puede traer aparejado una crisis laboral profunda. Y Mm. fíjate que a esto se agrega otro factor más, siguiendo el ejemplo de Ortúzar, el tema de la famosa IA. Ya, IA, pero eso lo tenemos hoy. es exacto, la inteligencia artificial que se va sumando y que yo creo que va a catalizar este proceso. Y yo no sé hasta qué punto esto podría ir generando una crisis profunda social, porque efectivamente lo que hizo Ortúzar, entiendo yo, son elementos que son más allá de ideología, son elementos estructurales que mueven el plano social, ¿cierto? Por tanto, en este escenario actual, mundial, porque no es de Chile, mundial, ¿qué va a pasar? Ya, ¿Qué va a mira, pasar y qué consecuencias va a traer justamente esta evolución tecnológica que está trayendo automatización, que está trayendo menos puestos de trabajo, etcétera? Más el factor de inteligencia artificial. La interrogante es, ¿va a afectar dramáticamente a nuestros gobiernos futuros y actuales, como le ocurrió a Chile el año 1973, generando una crisis profunda, social y bueno, económica? es que yo creo que ahí hay que entender y ver si es que efectivamente estamos nosotros pasando por una situación similar a lo que estaban pasando en ese minuto. Porque una de las cosas de los 3 contextos que salen acá, uno es una alta población joven, o sea, población que migra hacia la ciudad en busca de mejores opciones de otro tipo de Sí, trabajo, pero sí, que no se encuentra y ahí se produce una pequeña una frustración o medio de cultivo para mayores problemas. Entonces, es interesante porque también quizás vamos viendo punto por punto de lo que señalan y ver cómo estamos ahora, porque ya tuvimos un estallido social el 2019, donde quizás puede ser explicado por estas mismas cosas, pero las respuestas institucionales son distintas. Vamos punto por punto a ver si efectivamente a ver, podemos dale, o estamos a puerta de que tengamos otro estallido o si ese responde a lo mismo que respondió el otro. Ya, correcto. entonces, aquí señala que hay un artículo, Populismo y Radicalismo Político durante el Gobierno de la Unidad Popular, del sociólogo Carlos Cousiño, que apareció en el año 2001 en la revista de Estudios Públicos y se concentra justamente en los factores sociodemográficos y económicos para explicar la crisis del 73. Y nos recuerda que en Santiago en los años 50 apenas habían 655.000 habitantes en Santiago, saltando hasta los casi 3 millones en los 70. O sea, tienes 250.000 habitantes más en 20 años. Dice, una función clave de las reformas agrarias, así como de las políticas de control reproductivo en el contexto rural, implementadas hasta ese momento, era tratar de detener esta migración masiva, lo que no funcionó. O sea, a pesar de que tuvimos la reforma agraria para que la gente no se siguiera viniendo a Santiago, no se logró contener. Una no había forma de que los derechos sociales asegurados a la pequeña mesocracia urbana por el estado de compromiso del arreglo constitucional del 25 pudiera ser extendido a los nuevos habitantes. El Estado chileno simplemente colapsó. Ni los servicios más básicos podían ser ofrecidos a esta masa de nuevos pobres urbanos que habitaban ahora tomas de terreno denominadas poblaciones callampa por aparecer de la noche a la mañana. Santiago se vuelve una ciudad repleta, llena de desempleados, especialmente jóvenes. ¿Sabes que después de leer este párrafo y mientras lo leía, ¿sabes qué me acordaba del momento actual que estamos viviendo? ¿De qué? De la inmigración extranjera. Sí, exactamente. Yo creo ¿Te que pasó es lo mismo, tal no? cual.
Sí, es que de verdad, es que fíjate como dentro del cono latinoamericano, Chile es un destino para poder huir de la pobreza. Fíjate, Mm, yo no hablo del actor político, digo huir de la pobreza y buscar oportunidades. Lo que yo recuerdo bajo el prisma de Ortúzar, años 70, buscando, ¿cierto?, huir del campo, buscar opciones en la ciudad, ¿cierto? Santiago o las grandes ciudades urbanas. Es la misma lógica, es lo mismo, es pero la no en el misma sentido de que lógica. nuestra población, sino de que población extranjera ha aumentado. Y te acuerdas que hace como un mes atrás hicimos un programa de esto sobre la cantidad de campamentos que Sí, habían en la región, específicamente en Osorno, la cantidad de familias que estaban viviendo en campamento ahora. Bueno, bajo un informe que emitió Techo para Chile. un techo Ahí para está el Chile, informe de sí. respaldo, que está en Mm. la página, lo pueden revisar los auditores o la gente que ve por YouTube también. Está en la página web de Techo para Chile, creo que informe del año 22, donde justamente grafica dramáticamente la cantidad de personas y sobre todo Osorno, que lamentablemente destaca por la cantidad de personas sin vivienda. Osorno es lo que tiene mayor cantidad de personas sin vivienda en los De lagos, por familia. ejemplo. Sí, familias. Sí. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué nos sigue Vale. diciendo Ortúzar? Dice, se conforma de este modo una masa en situación de miseria. El primer factor clave en el modelo de Turquín. A esto, Cauciño le agrega un factor etario. En 1970, el 65,2% de los chilenos era menor de 30 años. En el 2017 era 46%. Dice, amparándose en Samuel Huntington, Cauciño afirma que el predominio amplio de la población joven en la pirámide poblacional tiene consecuencias de radicalización política cuando la economía no logra incorporar a los jóvenes en las actividades laborales. La incorporación de la masa de jóvenes de raigambre campesina desempleados a la economía urbana dependía críticamente de su capacitación, pero el acceso a la educación formal de los recién llegados a la ciudad era paupérrimo. Aunque mejoró bastante entre el 60 y el 70, en 1952 solo un 16,4% de la población entre 15 y 19 años asistía a la educación secundaria, alcanzando para 1970 un 31%. Ya. ¿Qué te ¿Te hay pasó algún aquí, dato Héctor? más? Un dato que falta quizás agregar a este análisis viendo la actualidad es el factor empatía, y una empatía lo digo desde el punto de vista real respecto a nuestros mayores. Nuestros mayores, bajo nuestro esquema de pensiones, han estado bastante eh, eh, precarios, ¿cierto? Muy precarizados. Ujú. Entonces, esa empatía social, de toda sociedad, porque todos sabemos que vamos a estar allá en el próximo 15, 20, en el caso mío, 10 años más. Entonces, uno empieza a empatizar dramáticamente y con toda razón respecto a esos mayores también que uno siente que están quedando abandonados de este carro social. Entonces, fíjate que tú Ya, pero planteas, estos jóvenes, más este factor de empatía respecto a los mayores, que sabemos que que necesitan una respuesta. O sea, no pueden morirse solos, no pueden pasarlo sin asistencia médica, sin hogares, sin un hogar. Entonces, hay muchos factores que se ya, van mezclando además. está bien, pero te traigo de vuelta a los jóvenes y veamos dónde estamos hoy día. ¿Quiénes fueron el grupo que causó mayores destrozos ayer y que en general fueron los que más trajeron problemas durante el estallido social y ahora? Los jóvenes. Cuando Jóvenes, sí, correcto. vemos quiénes son los que están produciendo los portonazos, donde están haciendo los delitos más violentos, ¿quiénes son? Los jóvenes. Y dentro de eso, si tú le sumas que en este minuto en Chile tenemos una crisis educacional dada por la pandemia también, yo aquí estoy leyendo exactamente lo mismo, Héctor Maturana. O sea, yo no, cuando leí esto que llegó, me llegó una media hora antes de partir este programa, la leí y me pareció muy interesante, pero la reflexión la estamos haciendo nosotros juntos, haciendo el comparativo con lo que está pasando ahora. Y esto, yo digo, oh mi Dios, aquí, ¿para dónde estamos yendo? Porque tenemos nuevamente una alta proporción de jóvenes que están con una baja enseñanza. No los vas a poder volver a meter en el sistema de economía urbana. Lo mismo que pasó aquí. Entonces estamos a puertas de otro problema, ¿sí? Pero está bien, pero yo siento que tú estás, a ver, te quiero, me preocupa que estás como, te me estás derrumbando anímicamente, Rocío, porque No me tu estoy derrumbando, diagnóstico en estoy base a viendo. esta columna es que se nos viene
una crisis profunda en los próximos 2 años. Yo reconozco que hay una crisis social, creo que es evidente, pero yo creo que aquí viene la parte que no le gusta a nadie, pero la política debe ser capaz de dar la respuesta a estos problemas, sino ¿cómo? Es que justamente eso, a eso quiero ir y no quiero ser derrotista. Yo soy una de las pocas, no soy tan derrotista, pero creo que si uno es capaz de entender las señales, te puedes anticipar. Si solamente te quedas en la emoción, está complicado. ¿Cachai? O sea, efectivamente aquí veo, oye, tenemos caldo de cultivo para que si esto no se canaliza de la manera correcta y no le ves el sentido de urgencia que tienen las cosas, vas a poder llegar y vamos a chocar contra una pared de nuevo. Acá, ¿por qué lo digo? Porque en este minuto estamos con una crisis política que son aquellos que están llamados a resolver estos problemas. Y si no entendemos nosotros, los ciudadanos, de que tenemos que tener ojo y efectivamente empujar a los políticos para que resuelvan estos problemas de una manera que no nos vuelva a quebrar, vamos a estar en problema. Entonces, Rocío, vamos a llegar al despeñadero, nos vamos a caer al ya, precipicio. mira, la columna lo que yo entendí esta columna, ¿cierto? Que hay elementos que son estructurales, ¿cierto? Estructurales sociales del minuto, ¿correcto? Ujú. Hoy día estamos bajo ese mismo escenario con factores que son brutales respecto a inmigración, ¿cierto? A gente desesperanzada y frustrada, por ejemplo. Pero la solución, ¿por dónde pasa? O sea, ok, Bueno, vamos. una visión política, pero tiene que ir amparado por el crecimiento. Sin crecimiento, ¿cómo puede financiar sus respuestas? Entonces, Pero es que más allá, Héctor, porque, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, tú ¿dónde? estás hablando de crecimiento. Tú tienes una población joven en este minuto que no le estás entregando las herramientas para que efectivamente sean parte de ese crecimiento. Al contrario. Entonces, si tú no te haces cargo y entiendes que tienes que traer a esa población joven de a vuelta de una manera ahora ya, no va a haber crecimiento que te permita hacerlo, ni vas a tener Ya, las certezas para que se produzca ese crecimiento tampoco. Rocío, es que tú lanzaste la pregunta, o no tú, digamos, Ortúzar, pero la Ya, respuesta por dónde va, o sea, finalmente es, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cómo podemos responder? Porque el Estado pasa por las políticas del gobierno turno, ¿cierto? Eso sí, el fondo es. claro. ¿Cómo vamos a poder responder? No importa, sea el gobierno de hoy día de centro izquierda, izquierda, derecha, quien sea. ¿Cuál debiera ser el camino que debiera entregar una respuesta social a estas personas? En Que el no lo caso de puedo. la educación, Educación está hablando de un proceso de 8 a 10 años, 15 años. mira, hay una cosa que sí me ha gustado de este gobierno en este tema, que es el tema de las tutorías. Y es que jóvenes universitarios, y esa me gustaría, por ejemplo, que fuese una política de gobierno, que tú pudieses acompañar a los estudiantes a permanecer a nivel de colegio y que lograsen terminar de manera como ciudadanos funcionales, efectivamente, que pudieran entender cómo manejarse entre una sociedad de personas que van y te permitiesen ser un ejemplo distinto. Yo creo que eso es interesante. Ahora, el problema está en el próximo párrafo que trae Ortúzar. A ver, ¿Te lo leo? Dice, dale, para que donde hablando el sí, argumento. sí, pues es que donde sí hubo masificación, tal como destaca Cauciño, es a nivel universitario. En los años 50 había 11.000 estudiantes universitarios. En 1960 eran 25.000 y en 1970 78.000. La moda intelectual de la época estaba marcada por el marxismo de Manuel y la Revolución cubana, cuyo impacto se multiplicaba por el hecho de que la mayoría de los profesores improvisados para hacer frente a la marea de nuevos estudiantes eran apenas recién egresados. Esto convirtió el espacio universitario en un foco de radicalismo. Sin embargo, siguiendo a Turquín, también podemos considerar que no solo el radicalismo ideológico influye en la radicalización estudiantil. Un país anclado en distinciones sociales propias de un orden estamental y con una estructura productiva atrasada ofrecía escasos prospectos a la juventud profesional. El componente tecnológico y futurista del gobierno de Allende, encarnado por Fernando Flores y el proyecto CyberSyn, provino principalmente de esa juventud ambiciosa que se veía limitada por las condiciones estructurales del país y pretendía transformarlas rápida y agudamente. ¿Te suena algo? Mira, yo en lo que es educación,
cuando esté tranquilo y sienta que es motivo de orgullo nacional, ese es el día que está tranquilo. Hoy día no estoy tranquilo. Con esto digo todo mi reflexión respecto a la educación nuestra. Porque hoy día es verdad que hay tremendas brechas entre mundo privado, subvencionado y público. Pero yo siento hoy día que más que motivo de orgullo es motivo de dolor. Porque sabemos que estamos construyendo generaciones quebradas y dolidas y frustradas. Entonces, lo que tú planteas ahí, o no tú, lo que plantea Ortúzar, creo que va un poco explicando justamente la precariedad de la educación de la época para responder a estos jóvenes universitarios, y hoy día estamos en el mismo escenario. Hay una explosión de estudiantes actualmente donde no hemos podido entregar una propuesta académica que entregue reflexión. Eso es lo que yo creo. Pero evidentemente, si hablamos de resultados, porque hablamos de resultados, estamos entregando educación a los niños, hablamos de la media y básica, adecuada. eh, Estamos orgullosos de nuestra educación que entregamos a los niños. Yo sé que hay profesores que son muy jugados, sacrificados y comprometidos, pero ocurre que los niños hoy día que están saliendo justamente a enfrentar la educación superior o enfrentar el mundo laboral, quizás no están preparados, porque no hemos respondido adecuadamente con la educación que debemos entregar. Y quizás el dolor del 2001, del 2001 o el 2011, cuando fue el tema de Boric, 2001, ¿cierto? 2002, el tema de Boric, pero fue más tarde. Boric del 2011. 2011, exacto, perdón, 2011, ¿cierto? Esa generación quizás tienen razón, pero no supimos responder nuevamente. Y fue por el lado de la actitud en vez de sentarnos a avanzar. Y ahí Sí, recuerdo un poco a la Fundación 2020, que planteó estos mm, puntos, que no fueron abordados de forma integral. Fueron sí. como recogido alguna idea, algunos argumentos, pero no se trabajó en las bases de la educación. Bueno, es interesante la entrevista que se le hizo a Michelle Bachelet en el programa Elegidos cuando ella se refiere justamente al tema de la educación y cuando ella llega a la presidencia que no había un diagnóstico del tema educacional en ese minuto y que ella la toma tan de sorpresa y que después presidente Piñera, uno, tampoco es capaz de percibir y se encuentra con todos los pingüinos en la calle, la revolución. O sea, a Bachelet le tocaron los pingüinos, a Boric, a Piñera le tocó el tema de los Universitario. universitarios, donde aparece Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Carol Cariola y el actual Líderes presidente Boric. políticos de Ahora, la centroizquierda que tomaron la bandera. claro, ahí es donde yo digo, bueno, ese líder político en el año 2011, estamos en el 2023, o sea, 2 años después, está sentado en el gobierno. Y yo percibía dentro de esto, bueno, ahora cuando él dice es difícil gobernar y se da cuenta de lo complejo que es la toma de decisiones estando en el gobierno, cuando lo veo tan envuelto en el personaje de Allende, ellos donde yo digo, wow, ojalá que efectivamente podamos salirnos de estas caricaturas o de los extremos y del personaje y enfrentemos la realidad de cómo es llevarlo adelante. O sea, ahora ellos tienen el poder de cómo ir avanzando y que efectivamente se den cuenta que no hay ref- transformaciones. Bueno, este gobierno quería hacer estas transformaciones rápidas y agudas y por medio de la democracia y de las distintas votaciones que hemos tenido, eso se ha ido revirtiendo y han ido bajando. O sea, a nivel ahora de la reforma de pensiones que se quería hacer, ya se separó en dos. O sea, se logró hacer esa separación para, por un lado, ver el tema del pilar solidario, o sea, bien digo, por un lado, este tema de seguro social que se quiere hacer y por otro lado, ir viendo el alza de las pensiones por medio de la PGU. Entonces, ya ahí han habido una disminución en esta forma de transformación rápida y aguda que creo que eso me da un poquito de esperanza. Pero cuando lo veo tan transformado en Allende, ahí no me da mucha esperanza. Pero bueno, De hecho, la política, Rocío, tú sabes que la política es cruel. O sea, puedes tener un lindo plan de gobierno, empieza a gobernar y empieza el contexto social, el contexto político, y es cruel. O sea, vemos como este presidente Boric, tuvo un plan, ¿cierto? Tenía la esperanza, bajo el respaldo de la famosa constituyente número uno, ¿cierto? De Santiago de Soel, y finalmente los votos lo dieron vuelta, las votaciones lo dieron sí. vuelta. Y Bueno, y el eso, último, ojo que viene ahora, perdóname, viene una etapa dura porque viene ahora el gobierno debe enfrentar las municipales. bueno, y nos queda, Definitivamente va a Héctor, enfrentar. un minuto. Nos queda Uf, un minuto y el tercer punto que ponía era el tema de la inflación. Y ahí, y voy a terminar el programa con esta esperanza, porque efectivamente en el tema inflacionario, Marcel
no hizo lo que se hizo en esos años, que fue imprimir más billetes, ni tampoco ver el tema de los precios, a pesar de que se intentó, ¿ah? Se intentó el gas a precio justo, se intentaron Se esas cosas, discutió. pero rápidamente ¡cuac! Clotearon y Es que, efectivamente ¿sabes la qué? inflación se ha podido ir apretando. Entonces ahí me quedo con la Eh, esperanza de que por lo menos ese factor, sí, estamos, Mira, se no. discutió, ¿ah? Fue tema, estuvo en la agenda, estuvo dando vueltas, pero tenemos un Banco Central independiente que ha funcionado. O sea, independiente de quién esté presidente, y creo que el Banco Central ha dado respuesta económica a las necesidades del futuro del país. Y la inflación es un resultado justamente de este Banco Central que ha sido súper autónomo y creo que el ministro Marcel ha sabido entender y leer bien. Y creo que eso también nos va a Sí. dar un piso y nos queda ese elemento, el tercer elemento que puede ser también más dramático y aumentar la tensión política. Porque en eso redunda finalmente. Es que justamente, y eso es lo que dice la columna de Ortúzar, que cuando tú sumas a este caldo de cultivo, sumas el tema de la inflación y haces que la gente se vuelva de por sí mucho más agresiva, con mayores problemas, dice, a ver, los efectos sociales y políticos de la crisis hiperinflacionaria no están bien estudiados y el mecanismo inflacionario no aparece claramente como una forma de extracción de riqueza de las masas populares. Sin embargo, la inflación políticamente inducida como una forma de bajar los salarios, además de estimular el gasto sin necesidad de entrar en conflictos con los sindicatos. Y lo cierto es que al devaluar el valor del dinero será la clase asalariada, que no posee otros activos, la que sufrirá la peor parte. Respecto a los efectos psicosociales de la inflación aguda, bueno, que analizan la hiperinflación, ya. Van a tener que ir a leer la columna de Ortúzar porque se nos acabó el tiempo y no Sí, puedo hacerles como el resumen de esa parte, pero en la raya para la suma y en el análisis que estábamos haciendo de la columna de cómo fue en esa década y cómo estamos ahora, por lo menos creo que tenemos a favor el punto de vista de la inflación, de que efectivamente se está controlando y con eso ya baja un poco los problemas. ¿No, Héctor? Ya, nos despedimos estamos listos. entonces. Estamos por el día de hoy y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Un abrazo. Chao.